Bueno, hola a todas y a todos, gracias por venir. Vamos a asistir a una charla que nos va a dar Javier Sabido y Alfredo, que son de ESIJA, un estudio de abogado eh, que está en el top 10 de las mejores firmas de Iberoamérica según el ranking de los mejores buffets del mercado español. Y nos va a dar una propuesta que nos va a dar una propuesta de servicio de asesoría legal para los socios de ADG. Creo que ellos se van a poder presentar mejor, así que les cedo la palabra para que se presenten personalmente y al estudio. Comienza nomás, Alfredo. Bueno, pues mi nombre es Alfredo Moreno, un gusto saludarles a todos. Yo soy un poco el socio de la oficina a cargo de este área de media, entertainment y llevamos trabajando con Javier mucho tiempo. Los dos somos españoles, pero llevamos muchos años aquí en Chile viviendo, trabajando con vínculos con este gran país. Y bueno, la idea era un poco lo que hemos venido conversando con Che, es tratar de ayudaros un poco y de guiaros un poco en el proceso de negociación y de revisión y un poco de asesoría legal en todo vuestro día a día. Y bueno, para no extenderme mucho, como habrá tiempo luego de conversar, le dejo a Javier que también se presente él y así lo hacemos, como dicen allá en mi tierra, lo bueno si breve, dos veces bueno. Así que dejamos que Javier también se presente y a vuestra disposición. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes a todos, gracias por venir. Bueno, yo soy Javier Sabido, algunos ya nos conocemos de antes, otros no. Soy español también, como dice Alfredo, soy manager del área de propiedad intelectual de Écija, que es un estudio que lleva muchos años en Chile, pero es de origen español. Tenemos oficinas en Chile, en España y en varios países de Latinoamérica y también en Europa. Y un poco, bueno, lo que hemos venido desarrollando últimamente con Che bueno, al final también lo voy yo a comentar, o también supongo que Che y Alfredo si quieren hacerlo, la idea es establecer, vamos a firmar un convenio con ADG para ofrecer con unas tarifas reducidas de los que son habitualmente las nuestras, para asesorar a los socios de ADG en todo relacionado con derechos de autor, con contratos, negociación. Te explicaré un poco en qué etapas se divide, pero un poco la idea es eso. Y la idea de la charla de ahora es marcar un poco un panorama general de lo que es el derecho de autor y lo que afecta a los directores y a los guionistas tanto desde el punto de vista legal como práctico. Y voy a mencionar no solo lo que ocurre en Chile, la normativa chilena, sino también un poco la normativa internacional, dónde tiene su origen y demás. Entonces, si os parece, no sé si comienzo ya, Che, ¿quieres comentar tú algo? ¿Comienzo? Ok. No, Voy a... comienza. Yo había comentado que íbamos a firmar un convenio, pero no entraba en detalle, ¿ya? Que Ya. Si queréis lo comentamos eso al final o bueno. al final, hagamos la Vale. charla, después comentamos y así damos pie a que a partir de las situaciones eventuales que va a tener el convenio, van a nacer las preguntas, me parece, Vale, para que perfecto. tengamos un debate posterior. Vale. Voy a ver si puedo comentar. A ver, un segundo, documento. Todavía no se ve nada, ¿no? Sí, estamos viendo. A ver, un segundo. ¿Qué veis ahora? Estamos viendo tu pantalla completa. Ahí vemos solo ya el convenio de GSIJA y como que ya está la presentación completa. Vale, voy a quitar si puedo la cámara por ahora para no... Pero nosotros nos aparece en pantalla completa. ¿Eh? ¿No? Sí, nos aparece en pantalla completa tu Ah, pantalla de perfecto. computador. Así que tu cámara no es problema que estés ahí. Ya. Sorry que perdí el documento ahora, un segundo. Ahí se ve, ¿no? Sí, ahí se ve perfecto. Vale. Bueno, pues la idea también es dar a explicar, pero si queréis, no sé si queréis al final hacer consultas o a medida que hablo, también es una opción, me podéis ir preguntando. No, eso como lo veáis, porque a lo mejor luego se Ya. quedan cosas en el camino.
Yo sé que yo no soy el que más respeto esto, pero voy a pedir que levantemos la mano cuando hayan preguntas, ¿ya? Como no hablemos Vale. encima de Javier, sino que levantemos la mano y así vamos. ¿Y lo gestionas tú esto, Che? La gente que pregunte, tú las das. Yo lo gestiono así, tú no estás pendiente de eso. ¿Dale? Perfecto. Vale, vale. Ok, bueno, en primer lugar, bueno, como os comentaba, la idea es hablaros un poco de lo que son los derechos de autor, en qué tienen dónde tienen su origen, por qué derechos un autor, en concreto los guionistas y los directores, tienen por el mero hecho solo de crear una obra, cómo se puede negociar, qué es lo que suele ocurrir en la práctica. Es un poco, esa es la idea para que os podáis empoderar desde el conocimiento cuando os toque negociar o cuando os toque tengáis ofertas o negociar contratos, sepáis un poco de lo que se suele hablar, porque hay algunos que sí, algunos ya podéis saber, tenéis conocimientos básicos, pero otros no. Y yo considero que es súper importante esto porque a veces se habla de derechos de, no sé, exhibición pública, comunicación pública, reproducción, y no se sabe mucho a veces en qué consisten. Entonces, y voy a hacer como hacía referencia tanto en normativa internacional como nacional, ¿de acuerdo? Entonces, un poco el origen de todo esto está en el primer convenio, la primera norma que se creó a nivel internacional referida a derechos de autor en las obras en general, no solo cinematográficas, fue el convenio de Berna del año 1886. En este convenio se empoderó y el objetivo fue otorgar a cualquier tipo de creador, cualquier tipo de obra, de derechos tanto patrimoniales como derechos morales. Y esto ha constituido posteriormente que los derechos de autor se han compuesto como el eje central de la industria audiovisual cinematográfica. Pero como ya digo, protegen a los creadores de los derechos, impidiendo que otros utilicen sus obras sin su permiso. Entonces, los derechos que crea el Convenio de Berna son los derechos de explotación, que son básicamente los derechos económicos que facilitan y que permiten la explotación de una obra, en este caso una obra, una película, una obra audiovisual en general, y los derechos morales que tienen perdón, los autores de esa obra y que en general, excepto en el caso del derecho anglosajón, como veremos, no se pueden ni ceder ni renunciar y son perpetuos. En el caso de la obra cinematográfica, no solo el director y el guionista son autores, sino también el compositor, como veréis, el compositor de la obra sonora original, también el autor de la adaptación y del diálogo. Además, cuando una película es una adaptación de una obra o un guión preexistentes, que ya existen de por sí, los autores de estas obras también son considerados como autores de la obra original, autores de la película. En el derecho europeo, el derecho chileno, si una ley otorgara los derechos de autor como tal a un productor directamente, se consideraría como que infringiría la normativa que tiene su origen en el Convenio de Berna. Es decir, como ya veremos, en Chile, aparte de los autores, está el productor, que se considera que es la persona natural o jurídica sobre la que los derechos se entienden cedidos los derechos de autor. Pero él, el productor, no es un autor, es un cesionario, simplemente. Lo que sí exige el convenio de Berna, que se debe cumplir, es que la transferencia de derechos al productor siempre tiene que ser por escrito. O sea, no se puede una cesión verbal, si no es refrendada por un documento, por un contrato, no puede ser válida. Entonces, Chile, que se adhirió a este convenio de 1970, exige también que haya un acuerdo escrito para que se puedan transferir los derechos como tal. En Estados Unidos ocurre otra cosa diferente. En Estados Unidos opera más, no sé si lo conocéis, lo que se denomina work for hire, que consiste en que un productor contrata a un guionista, a un director, a un actor para que preste un servicio y los derechos que tienen estos autores se entienden cedidos en exclusiva al productor, a no ser que se establezca lo contrario. Aquí en Chile y en Europa es lo contrario. Si la cesión no es exclusiva por contrato, no se va a considerar como tal. Tiene expresamente establecerse como tal, como exclusiva.
Luego, otra cosa importante que considera el convenio de Berna es que los autores deben obtener una remuneración equitativa por su cesión. Es decir, siempre tiene que haber una remuneración. Una cesión gratuita casi siempre puede ser determinada como inválida. Y esta remuneración en Europa habitualmente se considera como que sea proporcional a los ingresos globales de la película. Entonces, esto normalmente se tiene que negociar en un contrato, pero si un guionista, un director, cuando cede sus derechos, acuerda una remuneración concreta por un servicio, habitualmente lo que se hace también es acordar una cesión proporcional por la posterior explotación de la película. No sé si hay una pregunta por ahí. ¿Se ha No, Javier, levantado? tenía una duda, Sí, que esto me ha pasado en otras veces, entonces quería confirmar. Sigues tú en la página 3, ¿no? No has sí, pasado página ya, ok, ok. Quería sí, confirmar estoy eso nada ahí. más. Se Ok. ve completo, ¿no? Sí, sí, se ve completo. Era solo por si estabas Sí, pasando página y no lo yo estábamos viendo sí, nosotros. yo lo paso. Y eso, como decía, bueno, puede ser una remuneración proporcional en la explotación posterior de la película, puede ser cuando la película se estrena en cines, se explota por streaming, por internet, etcétera. Y los productores también luego son los responsables de que los autores reciban su remuneración. Esto en Francia, por ejemplo, por ley, se establece que no es necesario incluso meterlo en el contrato, por ley se establece que los autores tienen derecho a exigir las cuentas y vigilancia sobre la explotación de la película de los productores para que estos les prueben los beneficios que ha obtenido para que ellos puedan exigir realmente su remuneración. Aquí en Chile y en otros países habitualmente eso se debe meter en el contrato. No se entiende que existe de por sí. ¿De acuerdo? Ahí se cambia. Entonces, ¿cuáles son los principios fundamentales en general en todo el mundo de los derechos de autor? Primero, la exclusividad. Esto quiere decir que los autores o titulares de derechos tienen derecho a decidir si autorizan o no y si prohíben determinados usos de la obra protegida por derechos de autor. Sí, espero o me preguntáis. No, dale, Tengo Díaz. pregunta, tengo pregunta. Lo que Sí, pasa que yo te estoy escuchando y, Javier, y está muy bien lo que, lo que dices del porcentaje y eso, pero eso es un modelo europeo que no se aplica en Latinoamérica y no se aplica en América. Acá se aplica más un estilo gringo de producción, porque la verdad es que uno no puede saber nunca, uno, cuándo va a ser el presupuesto de la película y dos, el camino comercial es muy difícil de rastrear realmente. Entiendo lo que dice que eso debe estar estipulado en el contrato y debe haber una revisión de cuentas, pero eso es un estilo mucho más europeo que funciona con otro tipo de fondos que el estilo más americano. claro, pero depende por eso, porque yo, por ejemplo, he visto estas negociaciones con empresas, como tú dices, gringas, que el modelo es diferente, que es más de negocio, que se protege más al Exactamente. productor. Y que se dice, o sea, el productor realmente aquí en Estados Unidos es todo en pro del productor y en pro del negocio. Entonces, como ya digo, se contrata a un, no sé, a un guionista, a un director y se le paga una cantidad y luego dependiendo del, claro, si es un director o un guionista de renombre, ahí tiene más capacidad para negociar otro tipo de beneficios. Sin embargo, Sí, claro, lo que te comento, qué ocurre en el derecho civil, que es lo que establece la norma chilena, y lo que ocurre en la práctica europea es un poco diferente, ya que se claro. respetan los derechos morales y demás. Yo un Claro. poco quiero hablar de los dos modelos, ¿sabes? No, no está bien, pero perdona que lo único que te voy a decir es que de mi experiencia y de lo que he podido hablar con otros productores, en Chile el 98% de los contratos son al estilo más americano. Este, y hay muy pocos, sobre todo con son producciones europeas, tenés ese otro modelo donde está más protegido y uno va. Porque la verdad, digo, tuve una charla que me hicieron en Estados Unidos, pues yo he hecho trabajo para plataforma, de que nadie que haya firmado un contrato que se lleva un porcentaje ha ganado plata. Por ejemplo, hablaban de los Simpsons. Por ejemplo, nunca cobraron un peso porque siempre se les demostró la producción de que no habían ganado plata a los Simpsons. Claro. Y eso es por cómo funciona el sistema americano, porque te dicen, no, en la rendición de cuentas gastaron tanto en marketing, entonces
ellos no aplican jamás ese modelo porque es muy fácil manipular eso. No hay una producción de Hollywood que haya ganado dinero, supuestamente, para que los autores puedan cobrar. Por eso también se dejó de usar el porcentaje. Para, Sí, para- eso también ocurre, listo. claro. Sí. Para que me encanta la utopía de saber qué decir. Oigan, no, depende cuando se venda la plataforma. En la práctica, eso es casi imposible por más que esté en el contrato, de hacerlo valer. Pero bueno, Sí, perdónenme. sobre todo porque también, claro, que luego lo que dices tú, que lo pueden manipular y también luego en la práctica pocas películas reciben con lo que luego se descuenta de lo que tienes que pagar al distribuidor, a la gente de ventas y demás, al final el beneficio neto, o sea, es pocos los casos en los que se da y ahí por eso se justifica que no se perciba eso. Entonces, claro, eso es otra explicación. Y lo que hacen las empresas como Warner o como ahora, por ejemplo, yo trabajé para MGM, tienen a su vez otras empresas que hacen publicidad y esas le facturan. Entonces, si una producción gana 100 millones de dólares, le facturan a sus propias empresas 120 y todas las producciones dan pérdida. Porque además es una manera que tienen ellos de no pagar ganancias en Estados Unidos. Sí, sí. Entonces, las producciones no dan ganancias nunca. Caso típico, Los Simpson, cualquier producción de Sony, lo me decía la gente de MGM. Entonces, tratar de negociar eso, por más que uno obtenga todo eso, Es Sergio ahí, difícil. ahí Sí. quiere hablar, es meterse en una negociación, es mucho mejor, lo que nos explicaban a mí de las producciones gringas, es tener un muy buen contrato inicial y asegurarte que Mm, te paguen eso, que apostar a recibir un porcentaje de eso, porque las leyes están armadas para cagarte en ese sentido. Perdona, sí. Sergio, querías hablar y ya no hablo más. Sí, una cosa, Eso, algo, mira, hagamos intervenciones cuando sean puntuales, no tan largas para que, o sea, no digo que la digo haya sido larga y era puntual referido a lo que estábamos hablando ahora, porque al final va a haber un tiempo de pregunta y respuesta y así logramos terminar. Pero Sergio, dale, obvio. mira, lo que pasa es que el conferenciante acaba de aludir a una forma de contrato y entonces no lo quería dejar pasar. Hablaste de work for hire, ¿no es cierto? Sí. En que tú pagas una suma fija al escritor y el escritor cede todos sus derechos al productor, ¿no es cierto? Entonces quiero saber si esa forma de contrato existe en Chile. O sea, como decía, es un poco también lo que decía Diego, depende porque el work for hire es el modelo que se utiliza más en Estados Unidos. Es decir, tú tienes un trabajo como guionista, te contratan por un precio concreto y cedes los derechos que normalmente te van a pedir. Claro, luego va a depender si es un guión, un esbozo No, de un sí, eso yo lo guión. entendí, eso yo lo entendí. ¿Es válido o no? Eso es lo que te pregunto. Sí, o sea, es válido, claro. Todo lo que no sea contra la ley, tú lo puedes regular en un contrato. Tú, si estás de acuerdo, lo negocias y lo firmas con la productora en concreto, se acepta, vamos, básicamente. Entonces, si tú tienes un guión y te contrata una productora o como un trabajo, vas a decir, pues vale, yo trabajo el guión, tal, tendré un guión finalizado por 5 millones, tal, y yo te cedo y la productora te pide pues todos los derechos en exclusiva para todo el mundo, para poder hacer luego explotar la película y además, eso es válido. ¿Ok? Sergio, pero, mira, me contradigo yo que digo que, pero Javier, cuando antes dijiste que en Chile era irrenunciable el derecho de autor, o sea, como, pues, porque No, los derechos morales, los derechos morales, claro, que son los que se sí, sostienen al autor son, siempre. sí, luego lo voy a explicar. Están los derechos patrimoniales y los derechos morales. Es Ya, lo ok. que decía Diego. O sea, en Estados Unidos los derechos morales no es que no existan, pero la normativa de copyright no te reconoce los derechos morales, como en Europa. Trabajan con Entonces, residuals. claro, o sea, es un modelo diferente, o sea, tienen otros beneficios, por ejemplo, tienen las asociaciones, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los sindicatos son más poderosos allí que en Europa, entonces se reciben otros beneficios por eso luego ha ocurrido todo el tema de los paros, de las huelgas, porque tienen unos sindicatos potentes que reclaman derechos, pero es diferente el modelo. En Europa y en Chile se reconoce por ley los derechos morales, que son, por ejemplo, el derecho a la paternidad de la obra.
y el derecho a la integridad, esos derechos no son inalienables, se dice, que no se puede renunciar. El productor no te puede decir, no, por contrato no te voy a reconocer a ti como autor de la obra, yo voy a poner autor como a quien yo quiera. Esos son los Eso no derechos se que cobran puede. las sociedades de gestión, No, ¿no? los derechos morales, o sea, los que gestionan las entidades de gestión en este caso, es el derecho de la comunicación pública, remuneración por comunicación pública. Es decir, cuando una obra, en la que un guionista, un director intervenido, se retransmite, o sea, se distribuye, se proyecta en el cine, en un streaming, etcétera, ahí las entidades de gestión tienen derecho a recaudar una serie de cantidades que pagan los exhibidores y que luego la entidad de gestión va a pagar. ¿Y Eso es lo que establece la... ese derecho lo puede Sí, sacar un productor a un autor? no, No, ese derecho ok, es irrenunciable, no se eso, puede. ok. Eso, luego también lo iba a mencionar, pero ya lo podemos comentar ahora, es la ley, o sea, la ley Ricardo Larraín, que antes no existía, antes se exigía solo se reconocía solo a los actores, por ejemplo, pero con la modificación ya se reconoce a los guionistas y a los directores ese derecho que es irrenunciable, que se suele meter en un contrato y se menciona, pero un productor no puede decir y no puede acordar, no puede exigirte a ti renunciar a ese derecho y no cobrarlo. Y ese derecho sí o sí lo tiene que gestionar la entidad de gestión y tiene derecho el autor a percibirlo por por la exhibición de la película en esto, pues en cine, en las plataformas, etcétera. Pero Y ese entonces, derecho, si hay una idea original y lo escribe el guión lo escribe otra persona, ¿a quién le corresponde siempre al guionista? Yo no- Eh, Va a depender del contrato, pero en principio si tú tienes... Es que las ideas, una idea de por sí no se protege cómo se manifiesta esa idea. Tú tienes, por claro, ejemplo, una idea, voy a hacer una película sobre un mafioso, ¿qué tal? Eso está ahí y no se puede proteger. Lo que se protege es cómo tú desarrollas, pues puede ser un guión, un esbozo de un guión ya acabado, es lo que se protege, la obra. Y entonces ahí tiene que verse, claro, tú cómo lo vas a negociar con el productor, cómo lo cedes, etcétera, eh, pero tú, Sí, Che, lo que tú estás preguntando, eso lo sí, negocias o cómo lo inscribes, por ejemplo, en Diga. Puedes decir, el 10% del derecho de autor es mío y el 90% para el guionista, por claro, ejemplo. Eso es como tú lo inscribes en Diga, que es el que te va a recaudar. claro, No claro, tiene que ver con eso. Siempre se va a reconocer el 100% del derecho de autor a la sociedad de gestión. Después, cómo se divide ahí adentro, es una negociación interna de cada uno. claro, y que va más allá de lo que uno inscribe en el CRIM. Bueno, Javier, sigue nomás. ya. A ver, sí, el derecho exclusivo. Luego, ausencia de formalidades. Los derechos de autor no exigen ninguna formalidad para que existan. Es decir, tú, por el solo hecho de ser creador de un guión, pongamos en este caso, ya eres titular. No se exige que tú le inscribas, por ejemplo, en el registro de propiedad intelectual. No es necesario. No se exige ningún tipo de formalidad. Lo que sí se exige es, como decía antes, que haya una cesión expresa de los derechos. Tiene que haber un contrato, un documento o algo expreso que establezca la cesión de los derechos, en este caso, de un autor a un productor, por ejemplo. Eso sí es que es exigible. Luego está la libertad contractual, que como decimos, tú un contrato, como me preguntaba Sergio, tú en un contrato puedes acordar todo lo que no sea contrario a la ley, claro, puedes acordarlo. Es decir, un autor puede definir cómo cede su derecho, en qué territorio, etcétera. Luego está la remuneración, que como decía, que en el convenio de Berna es fundamental que haya una remuneración, establece una remuneración a los autores por la cesión de sus obras. En general, si una cesión es gratuita, es complicado, pues se podría incluso hasta declarar como nula. Después tenemos la territorialidad. La cesión de los derechos, sea una cesión, sea una licencia, tiene que definir el territorio para el que se cede. Es decir, tú tienes un guión, pues lo voy a ceder al productor para su explotación en Chile. Lo voy a ceder para, no sé, en todo el mundo. Obviamente el productor siempre va a querer, los productores van a querer siempre que la cesión sea
lo más amplia posible, que sea en el territorio de todo el mundo, que sea durante la duración de todos los derechos, o sea, lo que duran los derechos de propiedad intelectual. Entonces ahí está claro la capacidad de negociación de cada parte para limitar eso, o por último, para recibir remuneración por la cesión, porque si tú dices, vale, te cedo todos los derechos para siempre, pero tienes que pagarme eso, ¿de acuerdo? Y luego del cumplimiento se refiere a que el autor de los derechos puede hacer valer sus derechos frente a cualquier uso no autorizado de la obra. Es decir, tú ves o notas o te avisan que un tercero está usando tu obra sin autorización, tú tienes derecho ahí a acudir a los tribunales para reclamar contra ese uso no autorizado. Luego, la duración de la protección, normalmente de cualquier tipo de obra, son 70 años, o sea, la vida del autor más 70 años. Lo que pasa en el caso de las películas, de las obras audiovisuales, como es una obra colectiva, es decir, no es una obra de un solo autor, pues normalmente en la práctica lo que se considera es la duración de 70 años desde la primera difusión o la primera comunicación de la obra. ¿De acuerdo? Aquí voy a hacer mención un poco lo que adelantábamos antes, qué derechos son titularidad de un autor por el mero hecho de serlo. Están los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales tienen una duración limitada en el tiempo, que es la vida del autor más 30 años, y los derechos personales son perpetuos. Los derechos morales, perdón, son perpetuos. Como también mencionaba antes, en Estados Unidos es otro modelo, no se reconocen los derechos morales como tal por ley, si se tiene que ir probablemente a otra normativa como la normativa de competencia desleal o difamación para reclamar contra este tipo de derechos, pero la normativa de copyright no se reconoce. ¿De acuerdo? Y es un poco lo que he mencionado. En Europa no son inalienables y en Chile no se pueden ceder. Y luego los patrimoniales abarcan todos los derechos que pueden generar ingresos normalmente, como el derecho a autorizar la ejecución pública o la reproducción de la obra. Y estos derechos pueden ser primarios si se derivan de la obra original o pueden ser derivados si es una obra derivada la que se explota. Por ejemplo, una novela se puede considerar una obra original, una obra primaria, una obra original, y si se desarrolla un guión de esa novela, el guión va a ser obra derivada, pero siempre ese guión, para poder ser explotado, tiene que contar con la autorización del autor o titular de la obra original. ¿De acuerdo? Eso le ocurre normalmente también con los remakes, con las secuelas, son consideradas como obras derivadas de la original. Escribes un guión original y el productor o cualquier tercero que quiera hacer a partir de esa obra, de ese guión, un remake, tiene que contar con la autorización del guionista, del autor. Si no, no va a poder hacerlo. Por eso normalmente en los contratos los productores buscan que se les cedan los máximos derechos posibles para luego tener libertad si la película hace una película o tiene éxito, pues puede hacer un remake, hacer una secuela, o explotar los personajes por otro lado. ¿De acuerdo? A ver. Mm, así un ejemplo para, para ver un poco cómo se aplica en la práctica lo que son derechos morales y derechos patrimoniales. Me ocurrió hace tiempo con una película de John Huston, que es La Jungla, bueno, en España se llama la Jungla de Asfalto, aquí en Chile creo que también, que es una película en blanco y negro, que fue creada en blanco y negro, pero que luego el distribuidor en Estados Unidos la coloreó y la distribuyó o la comercializó en color. Y los herederos reclamaron, demandaron contra ese uso porque no lo habían autorizado y los tribunales allí no les dieron, o sea, no fallaron en su favor. Sin embargo, el mismo uso de la película coloreada se hizo en Europa y los herederos demandaron en Francia y el Tribunal Supremo francés sí dictaminó que la transformación de la obra constituía una violación de los derechos morales de John Huston y por tanto
retiró la película coloreada del mercado. Es un poco para ver cómo los derechos morales, depende de qué sistema, se respetan o se aplican de una forma o de otra. ¿De acuerdo? A ver. Ahora voy a hacer un poco mención de las leyes principales que afectan a los directores y guionistas en relación a los derechos de autor y a sus derechos laborales. Voy a mencionar artículos sin extenderme demasiado para no ser un poco así aburrido, pero voy a ir mencionando y vosotros si tenéis preguntas me avisáis. Está por un lado la ley de propiedad intelectual y por otro la ley de trabajadores de las artes y espectáculos, que es la ley laboral que, que se creó para proteger los derechos de estos trabajadores en este sector. Entonces, la ley de propiedad intelectual en el artículo 1 define, como ya os he mencionado, los derechos que por el solo hecho de la creación tiene un autor de una obra. El artículo 3 y siguientes mencionan algunos tipos, una lista como abierta de que son consideradas como obras, que son, por ejemplo, las obras dramáticas o teatrales en general, las adaptaciones radiales o televisuales de cualquier producción literaria, las obras cinematográficas o las adaptaciones y traducciones y otras transformaciones cuando ya han sido autorizadas por el autor de la obra originaria, que es lo que hacía mencionar antes entre obra original y obra derivada. O el artículo 5 también hace mención a esto, que es la obra originaria, que es la primera que se crea, y la obra derivada es la que resulta de la adaptación, traducción o otra transformación de una obra originaria. Siempre constituye una creación autónoma. El artículo 6 establece que solo corresponde al titular del derecho de autor decidir sobre la divulgación parcial o total de la obra. Es decir, el autor es el único que puede autorizar o no y decide por sí mismo si la obra que ha creado se va a divulgar o no. El artículo 7 establece que el titular original del derecho es el autor de la obra y el secundario es el que adquiere del autor a cualquier título algunos de los derechos que tiene el autor. El artículo 9 establece que el sujeto de autor de la obra derivada, quien hace adaptación, traducción o transformación, es, bueno, básicamente que necesita la autorización del titular de la obra original para poder hacer una obra derivada y poder explotarla, que es también lo que os mencionaba al principio. El artículo 17 y siguientes se refieren a los derechos patrimoniales, que son los derechos que permiten al autor utilizar directa y personalmente la obra y de transferir total o parcialmente sus derechos sobre ella y utilizarla a terceros. Entre los derechos que menciona están los derechos de publicación de la obra, de reproducción, de adaptación a otro género, que es la transformación, la ejecución pública o la distribución. Luego se establece que es necesaria una autorización expresa del titular para utilizar la obra y la autorización debe concederse a través de cualquier forma contractual. Puede ser, por ejemplo, una licencia, puede ser una cesión. Los artículos 14 y siguientes se refieren a los derechos morales, que básicamente son cinco. Son la paternidad, la integridad, la publicación por primera vez de la obra, la autorización a terceros a terminar la obra inconclusa y el derecho a mantener la obra como anónima. Entonces, los que más importantes o los que más se utilizan en este sector o más destacan son la paternidad y la integridad, que es también lo que hemos mencionado antes. La paternidad es el derecho a que se te reconozca a ti como autor de la obra y la integridad se puede definir como el derecho a que el espíritu o la intención con la que tú compusiste la obra no se altere, que es lo que ocurría con el caso de la obra de John Huston, que se creó en blanco y negro y que luego la colorearon y buscaron explotarla de otra forma. Y ahí el juez dijo que ahí no se respetó el derecho moral a la integridad y por eso retiró la obra del mercado. Aquí está también
lo que también nos adelantamos antes, la ley Ricardo Larraín, que esta ley es la que en 2006 amplió los derechos de remuneración por comunicación pública de obras audiovisuales a directores y guionistas, y que igualó el derecho que tenían antes los actores y los intérpretes. Esta norma lo que reconoce es a recibir la remuneración cuando las obras sean comunicadas públicamente. Puede ser en cine, en televisión, en plataformas digitales. El pago corresponde a quienes comunican estas obras, que son los exhibidores, básicamente, o las plataformas. Y son las entidades de gestión, en este caso ATN en Chile y DIGA, los que van a recaudar ese derecho y los que van a repartir esa recaudación entre los guionistas y los directores. Esto es importante porque respalda económicamente la explotación de las obras posteriores, la explotación posterior de las obras, perdón. Luego refuerza su posición contractual frente a productores y exhibidores y garantiza que reciban una atribución continua por el uso comercial de las obras. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Estamos bien, ¿no? Sí, sí. Ok. Y ahora voy a hacer referencia a cómo regula en la ley de propiedad intelectual chilena la obra cinematográfica. En Chile, la ley de propiedad intelectual no habla de obra audiovisual, sino de obra cinematográfica. En otros ordenamientos, como en el español, por ejemplo, se habla conjuntamente de obra audiovisual y obra cinematográfica, pero en la práctica yo creo que no tiene mayor incidencia. La ley que sí define la obra audiovisual, por ejemplo, es la ley de fomento audiovisual. Ahí como os lo indico en la diapositiva, es en el artículo 3 de esta ley. El artículo 27 de la ley establece que, salvo prueba en contrario, se presumen coautores de la obra cinematográfica hecha en colaboración los autores del argumento, de la escenificación, de la adaptación, del guión y de la música especialmente compuesta para la obra y el director. Estos son los autores de la obra cinematográfica. Luego se establece que el derecho de autor de una obra cinematográfica corresponde a su productor. Esto no quiere decir que el productor sea considerado como el autor, pero sí se entiende que la persona natural o jurídica, como dice el artículo 26, que toma la iniciativa y la responsabilidad de realizar la obra, es la que va a recibir los derechos como tal. Esto, su finalidad básica es fomentar el, y proteger luego la explotación de la obra cinematográfica. Es decir, una persona que toma una iniciativa y toma, no sé, pues normalmente un proyecto de usuario puede comenzar por el guión. Es una persona que toma la iniciativa, tiene que luego tener protección para, a la hora de proteger, a la hora de explotar los derechos y que no tenga luego cortapisas sobre todo con, por ejemplo, con los distribuidores. Pero obviamente en el contrato con los autores es donde se va a establecer la cesión. Es decir, si un productor toma una iniciativa y quiere explotar la película, luego el proyecto cinematográfico en Estados Unidos, va a tener que haber obtenido los derechos necesarios de los autores para ellos. Porque como decía antes, en Chile no se entiende que la cesión es exclusiva, o sea, no se entiende una cesión total de por sí, tiene que establecerse en el contrato como tal. Sin embargo, en Estados Unidos sí se entiende que la cesión es exclusiva a no ser que se establezca lo contrario en el contrato. ¿De acuerdo? Em, También se establece en la ley que si uno de los autores de la obra cinematográfica deja de participar en su realización, no pierde los derechos que por su contribución correspondan, pero no podrá oponerse a que se utilicen su parte para terminar la obra. Esto quiere decir, básicamente, si un guionista tiene un contrato con un productor y a mitad de la relación tiene derecho y decide dejar de participar, puede hacerlo. Y luego va a poder explotar su guión por otro lado, a no ser que en el contrato con el productor haya establecido que la cesión va a ser exclusiva.
¿De acuerdo? Mm. El artículo 29 establece que los contratos entre los autores y el productor em, implican la cesión de todos los derechos necesarios para que el productor luego pueda proyectarla en público, proyectarla por televisión y demás. Y esto, como decía, no quiere decir que sea exclusiva, eso tiene que establecerse en el contrato, pero sí implica la cesión de todos los derechos para que luego el productor pueda explotarla adecuadamente. Y luego el productor también, en el artículo 30 establece que el productor tiene la obligación de proyectar no solo su nombre y razón social, sino los nombres del director y de los autores de la obra. Es decir, cuando la película se explote, se proyecte, es obligatorio que se refleje los nombres de los autores en la obra. Luego también el artículo 33 se establece que el plazo de 2 años para que el productor pueda terminar la película desde que se han cedido las obras, porque si no, los titulares, los autores, tienen la opción de dejar sin efecto el contrato. ¿Sí? Voy a hablar. Eso es como bastante ingenuo, sobre todo pero yo creo que ya en todas partes, que en 2 años desde que uno cede un Sí, guión, la película se haga, con lo difícil que es financiarla y eso. Como que sí. los plazos habitualmente son un poco mayores. Es un poco todavía absurdo que todavía que se mantenga este artículo en la práctica porque no es, como tú dices tú, un poco improbable. Y ahora voy a hacer mención a lo que es la normativa laboral que afecta a los guionistas y a los directores, que es la ley, la normativa de artes y espectáculos. ¿De acuerdo? Esta normativa se creó en 2003 con el objetivo de proteger la contratación de todo el personal, como aquí reflejo, técnico y artístico que trabajan en radio, teatro, televisión, cine, estudios cinematográficos, entre otros. Y se considera como tal, entre otros, a los autores, que dramaturgos, libretistas, guionistas, y en general a las personas que tienen estas calidades, ¿de acuerdo? Que trabajan en cine, radio, teatro y televisión. Esto regula la relación de trabajo bajo dependencia y subordinación entre los trabajadores y el empleador, que puede ser un productor, que puede ser una televisión. Y el requisito fundamental es que la duración del contrato debe ser determinada, que pactarse a través de un plazo fijo, o por una más funciones, o por obra, por temporada o por proyecto. Es decir, si un contrato de trabajo es indefinido, ya se rige por la normativa común del Código del Trabajo, del Código Laboral. ¿Qué implica que se aplique o qué implica esta regulación laboral? Por ejemplo, que el límite de la jornada laboral, que es, que dice que no excederá 44 horas, no será aplicable. ¿De acuerdo? Pueden ser jornadas semanales de más horas siempre y cuando no se exceda de 10 horas por día. Otra consideración es lo referido a los descansos. Se puede exceptuar el descanso de domingos y festivos, pero siempre el empleador debe otorgar en tales casos un día de descanso compensatorio por las actividades desarrolladas cada uno de esos días. Y ese descanso tendrá una duración de 33 horas continuas, deberá tenerlo. Después, la determinación del horario y plan de trabajo de cada jornada laboral deberá efectuarse con anticipación suficiente al inicio de la prestación de los servicios. Después, el empleador deberá costear y proveer el traslado de alimentación y alojamiento con el trabajador realice su trabajo en proyectos o obras que sucedan en una ciudad distinta a aquella en la que el trabajador tiene su domicilio. ¿De acuerdo? Después, lo referido a los derechos de imagen, también cuando el empleador quiera utilizar la imagen del trabajador
para algo diferente a lo establecido en el contrato. Si, por ejemplo, es un actor y el contrato regula que la cesión de su interpretación, pero si el empleador quiere utilizar su imagen para una campaña de marketing, para Internet, por ejemplo, eso debe ser siempre regulado aparte y con una autorización expresa. Y las implicancias que tiene esta normativa es básicamente que la Dirección del Trabajo puede realizar inspecciones y si no se cumple o el trabajador reclama, lo normal es que el trabajador pueda recibir sanciones por el no cumplimiento. ¿Una pregunta hasta aquí? Tengo unas, pero ¿Ninguna para más pregunta? adelante. Vale, ok. Ahora voy a referirme un poco más a lo que es la práctica, a lo que son los contratos. Igual, como discutíamos antes, voy a mencionar lo que ocurre en Estados Unidos, ocurre que en Chile, como decía Diego, creo, sí se aplica más la normativa, los estándares de Estados Unidos, pero también voy a hacer referencia a lo que ocurre en Europa y demás, y lo que puede ser recomendable o no. Entonces, el contrato, como decía antes, es lo más importante desde el punto de vista de los derechos que tiene un autor. Es decir, todo lo que se establezca en el contrato, la cesión, la remuneración y demás, se tiene que negociar bien, porque luego el contrato es lo que va a primar si hay un conflicto o si hay una reclamación de derechos y demás. O si va a intervenir un juez, un árbitro. Entonces, un proyecto audiovisual suele comenzar con la búsqueda o con un guión. Normalmente vosotros lo sabéis mejor, pero un proyecto audiovisual parte de un guión. Es el productor el que busca a partir de un guión ya desarrollado o a partir de una idea esbozada, va a ser el que va a armar el proyecto en la práctica. El guión, además, puede ser una obra nueva o bien basarse en una obra ya existente. Si es un guión original, el productor se va a preocupar de obtener los derechos del autor del guión. Si es una novela, un cómic o otro tipo de obra, el productor va, por supuesto, a tener que obtener los derechos sobre esa obra y luego, si quiere desarrollar un guión, también va a tener que tener un contrato con el guionista, con el que desarrolle ese guión. Donde el Perdón, productor pero no puede ser de que un escritor, por ejemplo, le ceda a un guionista y luego el guionista le cede al productor, pero el productor no tiene directamente, quizás tiene los de explotación de la obra, pero tiene los derechos sobre el guión, no sobre el libro, o tiene que tener ambos. No, sí, también puede ser. Sí, lo importante es que si tú como guionista vas a trabajar una novela, vas a desarrollar un guión, hayas obtenido previamente los derechos para hacer eso del autor. Es decir, si tú como guionista, ok, firmo una opción o un contrato con el autor de la novela para poder luego explotar, para poder desarrollar un guión y poder explotar ese guión. Entonces tú ya sí tienes autorización para negociar tu guión con un productor y no va a ser necesario que el productor lo negocie. Si se hace bien, se puede hacer. O sea, la clave, la premisa es que el autor de la obra, sea un guión, sea una novela, ceda sus derechos para la explotación que tú pretendes hacer. ¿De acuerdo? Porque a lo mejor tú dices, vale, voy a obtener los derechos de la novela para explotarla en Chile, pero luego el productor te dice, no, yo también quiero los derechos para el resto del mundo. Entonces vais a tener que negociar, o tú o el productor, con el escritor de la novela, los derechos para poder explotar esa obra en otro territorio. ¿Se entiende? Entonces, una de las modalidades que se suele utilizar en este ámbito es el contrato de opción, que es un contrato que el productor va a firmar con un guionista a partir de como yo decía, de un guión ya desarrollado o un esbozo de un guión para tener un tiempo, un periodo determinado de tiempo para poder buscar y armar el proyecto, buscar financiación
buscar el resto del personal creativo, técnico y demás. Entonces, no sé, Diego a lo mejor lo puede decir mejor, pero en Estados Unidos los contratos de opción habitualmente duran, o sea, son como 18 meses renovables. Y en Europa, sin embargo, los contratos de opción, sean sobre una novela o sobre un guión, son de menos tiempo, son 10 meses, un año y también renovables por el mismo periodo de tiempo. Entonces, estos contratos, lo que se hace habitualmente es, se acuerda el pago de una cantidad por la opción, que puede ser un porcentaje después, normalmente es un porcentaje de lo que te van a pagar después si el proyecto sale adelante. Y esta cantidad, si el proyecto sale adelante, se suele incluir o se suele entender como incluido en el precio total del guión, pero no se devuelve si el proyecto no sale adelante. ¿Se entiende? Oye, y te hago una consulta que en Chile, sobre todo en el esquema más de productoras más independientes, con directores, muchas veces está el problema de que cuando se hace en la sesión de derecho, todavía el guión no ha levantado fondos. Entonces, yo sé que hay como dos etapas donde los guionistas cobramos por nuestro trabajo. Uno son las horas de trabajo, o sea, no las horas, pero por escribir el guión. Sí, Y luego está la opción de la sesión de derechos que uno la cobra. Eso claro. habitualmente los guionistas debieran como sumar ambas cosas para llegar a un monto, o son dos procesos de trabajo que son diferentes. ¿Cómo se maneja eso? No, normalmente, idealmente, en mi opinión, se debe cobrar las dos cosas por separado. Es decir, se puede tener un mismo contrato que se establezcan ambas cosas o bien dos contratos, una cesión y una prestación de servicios. Esto yo creo que es lo que suele ocurrir. Tú dices, claro, lo que tú dices, tu labor como guionista, ya sea para desarrollar un guión entero, para bien, no sé, arreglarlo y demás, acuerdas un precio con el productor, un valor, y por otro lado, acuerdas también una remuneración por la cesión de los derechos de tu trabajo. Es decir, una parte regula y establece lo referido a los derechos de autor y otra parte es lo referido a tu prestación, a tu servicio como trabajador. Que en Estados Unidos también, si no me equivoco, y ahí me corregís, es básicamente todo como servicio, es decir, te contratan como guionista para hacer un trabajo puntual, un guión o un desarrollo de un guión y demás, y te pagan por eso y listo. Es decir, no te van a pagar por la cesión porque eso ya se establece, se entiende como que tú lo cedes, como que el productor tiene los derechos para poder explotar la película. Por eso digo que es un poco así, que es que el modelo de negocios es el modelo de negocios es proteger al productor y no es que no es que no se proteja al autor, pero es más considerado como un trabajador, más que como un creativo. Pero puede darse, por ejemplo, que un productor en un guión que se va a escribir se firme ya con, digamos que se le va a remunerar al guionista y ya exista una sesión a priori de que el guión está terminado, como que estén los dos contratos como fusionados. Eso se da, porque yo creo que son Sí. pocos los casos en Chile donde un guionista puede cobrar en paralelo tanto por escribir y luego por la sesión, sobre todo, y que es el caso que estoy planteando, si es que es la misma productora. No sé cuáles son las experiencias acá del resto de... Tú dices, o sea, no entiendo la pregunta, tú dices que si es posible también acordar, cuando firmas una opción, también acordar la remuneración después en caso de que el proyecto salga adelante No, y... en el fondo, yo creo que Cristian anda por ahí, ¿o no, Jiménez? Eh, que se fusionen ambos pagos, ¿cachai? Que sean como parte de una misma cosa, porque por un lado está el trabajo de guión, que si un guionista te lo paga, yo veo difícil que después ese mismo productor, o sea, si un productor te paga el trabajo, no sé, te paga $12.000 por escribir un guión, y Sí. que después cuando tenga el guión listo, tú digas, yo te cedo este guión por $12.000 más. Creo que como que si no hay un acuerdo previo, como un paquete, como que eso lo veo muy difícil de que suceda. Ahí Cristiana ha hablado, creo. Sí, yo estoy acá.
No creo, o sea, yo creo que cuando estamos hablando de eventualmente distinguir y a nivel contractual, que yo encuentro que también encuentro que es una buena idea, aunque no sea, habitualmente no se hace, ¿cachai? Como la experiencia que todos nosotros tenemos es que firmamos contratos en que de partida casi siempre te ponen un artículo que dice el productor es titular del derecho de autor, así como escrito como el artículo 33 de la ley, y después dice eh, la remuneración por el servicio es tanto, y luego se pone un artículo que dice se ceden todos los derechos por la eternidad, así como lo más corto posible. Y claro, tendría sentido pensar que, por ejemplo, si uno participa en una mesa de guiones y esa mesa de guiones te piden estar yendo a la mesa, no sé, 3 semanas jornada completa, que eso tenga como una cierta remuneración que tiene que ver con el servicio, con el uso del tiempo, y que luego en la sesión de derecho pudiera también tener algún tipo de variabilidad según si el proyecto sale adelante, logra producirse, logra enganchar a una plataforma o logra un cierto presupuesto, ¿cachai? Claro, que la sesión esté Esas como son ligada cuestiones que, quizá, es que por es ejemplo, en difícil, como Brasil, decía a Diego, saber el propósito presupuesto. de los usos en otros países, en Brasil igual es así, ¿cachai? O sea, firmáis los dos y en el fondo el servicio tiene que ver como con el volumen de pega y que en algunos casos incluso es laboral, como cuando tenéis que ir así como, no sé, gente que escribe telenovelas, ¿cachai? Igual tienen laboral en esos países, ¿cachai? Van así como semanas a la oficina y les tienen que hacer un contrato laboral para poder obligarlos a ir a la oficina. Y luego está el tema de ceder los derechos, pero mi experiencia cuando he firmado así, siempre es un solo contrato y te dicen como ya vamos a dividir entre esto y lo otro, y lo que es variable y lo que puede estar sometido como a ciertos logros del proyecto siempre es el autoral, ¿cachai? Claro. Oye, Diego, te doy ahora la palabra, que quería, que sí, yo creo que en la realidad precaria de los casos que yo estoy hablando, que son productoras independientes, como que es todo más colaborativo en una primera etapa y que los guionistas siempre nos quedamos abajo de la micro porque en el Excel de producción de los fondos no aparece en ningún lugar el guionista, que debiera haber un lugar ahí para que uno pudiera cobrar un gap o la reescritura que viene después cuando aparece la plata para la película, porque los guiones están cuando no ha aparecido la plata de la película. Entonces, yo creo que es como más realista hoy día, como en el gremio estamos planteando hacer un tarifario sugerido de mínimos para guionistas. En el fondo, como creo que es más realista fusionar ambas cosas, que la sesión sea como el gap final para llegar a pagar lo que vale un guión. Lo veo más realista, pero no sé si es lo mejor para los guionistas. Diego, ahora tú. No, no, solamente para contarle una experiencia, digamos. A mí me ha pasado para una producción americana, yo tener mi guión completo y cuando me dicen, dale, ok, vamos a hacerlo, pero te voy a contratar como para que me escribas el guión, cuando yo ya tenía el guión escrito. Entonces hubo un periodo de 3 meses donde fui contratado para escribir un guión que ya estaba escrito. Pasado eso, se me aprobó el guión para que funcione en este modelo gringo que es el guión es del productor, donde uno cede todos los derechos y pierde toda la propiedad intelectual y todo eso. Ahí está uno si le conviene entrar en ese proyecto o no. Pero digo, ese es muy el estilo gringo, es bastante tradicional. Pero me ha pasado de este año también firmar un contrato donde estaba la opción de, por ejemplo, es tanto dinero por un proyecto, por escribir una película, y en el caso de que se venda al proyecto para que sea para un estudio o para una plataforma, es un extra de plata. Entonces tenés las dos opciones ya en el contrato, Claro, que pero es eso no es tanto una sesión, dinero. es como un premio. Es un premio, exactamente. Claro. Tanto dinero y si se vende te pagan el doble. Listo. Si pasa a ser un original y bla, bla, bla. Pero eso son por lo menos mi experiencia Yo en el tema. lo que veo como Perdón. realista es que muchas veces pasa que los guionistas levantamos nuestros fondos como personas naturales y después llegamos donde un productor y en el fondo ahí la sesión me parece que es como, o sea, la sesión paga tiene que ser absolutamente obligatoria. Pero creo que en los casos que los productores empiezan como, y que en el fondo un buen momento para terminar de pagar muchas veces es cuando las películas ya, o sea, en el fondo que se deje por escrito de que no se puede filmar si es que no se llega a pagar tal plata. Cristian, creo que estabas tú hablando. Sí, o sea, es que lo que pasa es que me parece que ese ejemplo que acaba de dar Diego, eso justo sí es la sesión. O sea, el hecho de que sea un bono no quiere decir que no sea la sesión. En el fondo, ese es un contrato donde se estableció que la sesión tiene una remuneración que tiene dos partes, un fijo y un variable, o un anticipo y un variable.
o una remuneración proporcional a determinados resultados, ya sea proporcional al presupuesto, a las ventas o a ciertos logros, como el ejemplo que él daba de una venta. Y ese tipo de modelo, un modelo donde podemos distinguir un anticipo de un variable, puta, yo creo que es algo que tal vez no estamos tan habituados a hacer, pero que creo que si estamos haciendo este ejercicio es para a lo mejor ponernos de acuerdo en la interna de un cierto modelo, tratar de ponernos de acuerdo con los productores y empezar a implementarlo. Sobre todo porque eso te permite ingresar en proyectos donde a lo mejor al principio no hay nada de plata, pero igual puedes tener un acuerdo, ¿cachai? Y un acuerdo que dice, ya, ok, el anticipo es muy bajito, el variable es más grande. ¿Queréis que el variable sea chico? Me tienes que dar un anticipo más grande y sacar la plata de alguna parte, ¿cachai? En el fondo, eso justo es la sesión, porque en el fondo tú no podéis decirle a alguien que hay un variable por la pega, como Pero la parte ojo, de los servicios, o la parte laboral, si es que hubiera parte laboral. Es justo los derechos donde está toda la cuestión variable. oye, Cristian, ya, y acá para que siga Javier, que en el fondo, ya tú dices que es una sesión, pero lo asocia a un pago, pero lo dijo Javier al comienzo, que la sesión es una cosa que queda manifestada por escrito, y no sé si Diego manifestó por escrito una sesión, sino que simplemente le dieron un bono, y ahí, por más de que para nosotros, porque es remunerado, parezca una sesión, legalmente no necesariamente es una sesión. Es una remuneración a cambio de la sesión, po. Es parte de la contraprestación. O sea, tú en la sesión puedes establecer que la remuneración tiene una parte fija y una parte variable, po. Claro, es Pero verdad. ese bono, ese pago, está remunerando O los sea, derechos. ¿tú estarías más de acuerdo con que pudiéramos fusionar como los honorarios con la sesión para llegar? Yo creo que es lo más realista en nuestra industria, creo que sería un paso mejor a lo que tenemos, por más de que no es lo ideal, que lo ideal sería como que fueran dos momentos distintos, pero creo que fusionar es como lo más, lo mejor. Entiendo a qué te refieres con fusionar. O sea, que uno pueda negociar ambas cosas en un mismo contrato, porque Javier decía que lo lógico y lo ideal es como que te paguen y que luego uno pueda cobrar por la sesión aparte, ¿cachai? Es- yo entendí que lo que Javier está diciendo es que tú en el contrato tienes que establecer las dos cosas y cada cosa tiene que tener su remuneración. Y el Ok, hecho de que estén en el Sí. mismo contrato y en ese sentido sean parte de una misma negociación, no quiere decir que tú no los puedas distinguir. Y que ya, también al definir la remuneración también puedas considerar qué es lo que te están pidiendo hacer y qué implica en términos de derechos, porque tú puedes ceder menos derechos o puedes ceder más derechos, podéis tener un anticipo más grande o un variable más grande, ¿cachai? claro. Y en ese sentido el bono Lo- es bueno como sesión porque es cuando ya sabes que vas a tener, el productor va a poder usar esos derechos para hacer una película porque hay financiamiento. Claro. O sea, por ejemplo, el ejemplo que da Diego es bueno porque igual es realista y es parte de otras industrias también, como por ejemplo en la industria inmobiliaria, que si, por ejemplo, un arquitecto siempre cobra extra cuando el edificio se hace. ¿Cachai? No es la misma remuneración por un edificio que no se hace que por uno que sí se hace. Y es como un estándar de esa industria. Todos lo saben, ¿cachai? Como que tú, ¿cachai? Que si el edificio no se hizo, puta, vaya a cobrar menos, ¿cachai? Y en el fondo los guionistas también deberíamos poder pensar así. O sea, que en el fondo cuando el proyecto tiene green light, puta, deberíamos cobrar un extra, ¿cachai? Como parte del paquete de remuneración de un proyecto. En mi caso era que, que se me pagó un dinero determinado, a mí y a otros guionistas, y si se vendía a plataforma o a un estudio, cobraba el extra. Si se hacía de forma independiente o por fondos tradicionales, se mantenía ese valor. Era eso porque obviamente cuando pasas a plataforma o a un estudio, el presupuesto de la película crece mucho más. Entonces Claro. ahí o páguenos el doble, Pero vale más ya había firmado la sesión anteriormente. con Claro, todo, con desde el todo. momento inicial. O sea, los tipos, por eso te digo, te hacen firmar ese documento al inicio. Uno pierde todo antes de empezar a escribir la primera línea. Te digo, yo fui con un guión mío y tuve que firmar como si me estarían contratando para escribir esa idea. Oye, Diego, pero una cosita solo, que en Estados Unidos lo que yo entiendo es que existen los residuals, que no los cobran las sociedades de gestión y que los pagan los productores, y que en el fondo, y lo podrían cobrar los sindicatos, digamos, pero Sí, que, pero uno no está dentro del sindicato. Uno al claro, estar fuera de Estados Unidos no estás dentro del sindicato. claro. Ya, eso. Javier, si Claro. quieres continuar después de este Sí, mar de no, opinión. estoy así, porque la idea es un poco también, lo que también hemos hablado con Cristiano otras veces, es proteger un poco los derechos, vuestros derechos, y esto.
todo es negociable. O sea, en un contrato después puede existir una práctica ahora, pero todo es mejorable. Entonces, y con, no sé, hablándolo previamente, se puede todo replantear lo que estamos hablando. A ver, Sí, bueno, como hemos hablado y como venía trabajando con Cristian en la gestión anterior, la idea es lograr avanzar hacia un protocolo y poder acordar con los productores para que haya un protocolo establecido de cómo negociar estos contratos para cesión de derechos y para guionistas. eso es, claro. Vale. Pues, a ver, porque no sé el tiempo que tenemos. Son las Sí, 7:40. No queda mucho tiempo, yo creo. A no, ver, pero quizás no hay tantas preguntas porque ya hemos hablado bastante. Así que ya. Porque me queda un poquito que contar. Ahora, aquí solo quería comentar, bueno, que el personal creativo, que bueno, los guionistas, directores en general y los actores son considerados normalmente como los productores, como los personal creativo above the line de los proyectos. Normalmente los derechos, las negociaciones que se llevan a cabo con ellos, normalmente son las que comienzan los proyectos y las más importantes. Luego están el personal below the line, que son los demás creativos, actores secundarios y demás, que son los contratos que suelen hacerse más, o sea, después. Porque un productor, lo que siempre, vosotros lo sabéis, un productor siempre va, sobre todo en Estados Unidos, que son súper serios con eso. ¿Cómo se nota que las chuletas no te gustan, eh? cierre el micrófono, por favor. Salió ahí algo. Sí. Bueno, la cadena de derechos es fundamental para que un productor luego pueda explotar la película. Lo que llaman chain of title es fundamental. Entonces, cuando un productor, un proyecto ya acabado, va a querer venderlo, distribuirlo y demás, le van a pedir siempre los que demuestre que los contratos, o sea, que los derechos de los autores que participan o que han creado la película le han cedido sus derechos. Si no, no va, no va a poder explotar la película. Entonces siempre, por eso siempre el hecho de que los contratos, la cesión sea por escrito y demás, y que un contrato, como digo aquí, que sea claro y que haya certezas, porque si hay alguna duda, un exhibidor, un distribuidor, a un productor no le va a comprar la película. Bastante importante eso. Y aquí quiero hacer mención un poco a las partes del contrato. Voy a ir directamente a las partes. ¿Qué partes? Refiriéndome al contrato con el guionista, pero que también son aplicables en general al contrato con el director. ¿Qué partes del contrato de cláusulas son necesarias para que un contrato esté bien hecho y esté claro y esté bien regulado? Que, como digo, las partes del contrato, es decir, quién cede los derechos en este caso, a quién los cedes, definir bien cuáles son las partes y que quede claro que estas partes pueden firmar el contrato y pueden ceder derechos. Luego, la descripción del objeto, es decir, qué consiste el contrato y que la obra sobre la que se ceden derechos que esté bien descrita. ¿Cuál es el título de la obra? Si está inscrita la obra, por ejemplo, en un registro intelectual, el número de registro, es decir, identificar bien el objeto y la obra, que es la parte importante del contrato. Igual, si es un material ya existente o se trata de una obra derivada, etcétera. Luego los derechos, objeto de la cesión. ¿Qué derechos va a ceder el autor? Que pueden ser todos los derechos, como se suelen pedir, todos los derechos sobre la obra o unos derechos solo, porque lo que le va a convenir al autor y a un guionista en concreto es, obviamente, reservarse derechos. Dices, yo, por ejemplo, te cedo los derechos sobre mi obra original para explotar una película, pero en el caso de que haya secuelas o precuelas, vamos a tener que firmar otro contrato, yo me reservo esos derechos y vamos a tener que negociar de nuevo y pagarme de nuevo, porque sí, claro, si cedo todos los derechos de la obra para secuelas, precuelas y demás, luego el productor va a poder hacer lo que quiera con el guión y no va a ser necesario que te pague si no has negociado. Luego los créditos, es decir, cómo se va a citar al autor en la obra.
Los periodos, aquí hago un poco referencia a los precios de la opción, lo que hablábamos antes, qué precio se va a pagar por la opción, si luego la ejercicio, si el proyecto sale adelante, cuánto se puede pagar por ejercicio de la opción, que es otra modalidad, y luego si se acuerda o no, pues el precio por la cesión de los derechos en sí, de la obra del guión definitivo. Luego, las obligaciones que tiene el guionista, en este caso, puede ser que el guionista se comprometa a desarrollar un guión y a crear un guión, pero también se puede comprometer, por ejemplo, a reescribirlo, a pulirlo, y esto también puede estar delimitado o acordado por otras remuneraciones. Es decir, yo te pago a ti por escribir un guión completo y en el caso de que sea necesario pulirlo, reescribirlo y demás, te va a pagar, se acuerda otro valor complementario. Es otro modelo. Luego los pagos adicionales, que en Chile es lo que hacemos referencia al derecho de remuneración que tiene el guionista y el director por la comunicación pública de la obra, que aunque es un derecho irrenunciable y no se puede ceder, se suele incluir en los contratos. Luego también, por ejemplo, en el caso se incluye una cláusula referida a los gastos, que si el guionista va, se requiere su participación, de otra forma, pues se le gestiona o se le pagan los gastos, no sé, desplazamiento y demás. Luego, garantías que van en el sentido de que el autor garantiza que la obra que cede, que ha escrito o que va a escribir o bueno, que está desarrollando, es suya y que puede ceder los derechos. Esto es súper importante porque, claro, si tú de repente cedes unos derechos, un productor obtiene la acción de los derechos y luego se descubre que esa obra no es suya, ahí hay un problema serio. Luego la típica cláusula de resolución de controversias, es decir, qué ley se va a aplicar, de qué país, y si va a haber, por ejemplo, mediación o arbitraje en el caso de un conflicto. Y luego la restricción, qué causas de restricción hay en el contrato, como puede ser en el caso de que el productor no pague al guionista, pues puede establecer en el contrato que el guionista tendrá derecho a rescindir el contrato y es una forma de incentivar, obviamente, que se pague y que no haya retrasos y demás. Luego, el certificado de autoría, que viene un poco también en relación con las garantías que hacía mención, es decir, que el autor garantice si tiene un certificado de autoría, como puede ser un registro, puede ser algo, una prueba que lo aporte, y luego las firmas del contrato. Y aquí otras consideraciones, hago mención a la cesión a la licencia. Por ejemplo, una licencia solo concede derechos durante un periodo de tiempo limitado y es revocable, mientras que una cesión suele ser, habitualmente lo que se acuerda es por toda la duración de los derechos de autor y cuando a él lo permite y suele ser irrevocable. Luego, derechos morales, que ya hemos hablado bastante de ellos, los derechos reservados, los que se puede reservar un guionista cuando negocia con un productor, si va a ceder o no todos los derechos, como los derechos para hacer una secuela, y una precuela. Y lo mismo, que un guionista es un autor y tiene los derechos que implica ello. Y luego, por último, así antes de hacer mención a lo que queríamos mencionar al principio, es el contrato con el director, que es también lo que hablábamos, que se puede dividir en un contrato como talento, en el que te paguen por tu cesión de derechos como autor de la obra, y un contrato de trabajo, que es por el servicio que vas a desarrollar. Algunos países incluso incluyen por defecto el derecho de los ingresos de la película. Si no me equivoco, en Francia se exige que el acuerdo sea separado, es decir, que hay una remuneración por la cesión y otra como trabajador, e incluso que el director tenga una participación en los ingresos de la película después. Y después está la cláusula de último corte, que tiene relación con los derechos morales, es decir, se,
En Chile no sé si se incluye habitualmente, pero es el derecho que tiene el director para entregar la versión final de la película y que esta no sea modificada por el productor. Que esto, claro, en Estados Unidos es totalmente diferente porque, como decíamos, los productores, a no ser que seas un director renombrado, que también seas un director que participe como productor, el último corte lo van a tener siempre los productores y esto aquí no suele haber discusión. Y bueno, hasta aquí un poco lo que quería mencionar de lo que es la normativa, los derechos de autor y sus implicancias. ¿Puedo hacer una última pregunta? Sí, claro. Em, Pregunta desde la ignorancia, no a ti, Javier, sino que a los socios y socias. Sí. O sea, nosotros cuando firmamos un contrato como director, ¿cedemos los derechos en Chile de dirección? ¿O eso no sucede? Más allá de si debiera suceder o no. Digo, Generalmente nos ponen una cláusula dentro de un contrato de servicios o laboral en que dice se ceden todos los derechos por la eternidad. Así se suele hacer, esa es la práctica, pero como director o como guionista como eso? director también. Como director, ya, ok, ok. Es que en el fondo, si no se pusiera por lo menos esa cláusula, eh, estaría incompleta la cadena de derechos. Claro, ya, por ley, como Claro. directores, por ley cada autor tiene que ceder sus derechos, como los músicos y Si hay los... tres guionistas, cada guionista tiene que haber hecho un contrato cediendo los derechos, Claro, todos tienen que ceder los sí, sí, derechos como, para que como la guionista pelota lo pueda tengo claro, pero volar como director y tenía todo más dudas, completo. pero está bien, ya, Sí. Sí, así es. Y lo que mencionaba, claro, eso tiene que gestionarse bien porque, claro, si luego el productor quiere negociar y quiere vender la película, si le piden todos los contratos, todas las acciones de derechos, si no tiene la de director, no se van a, no se sí, la van a sí, aceptar. como siempre firmo ambas cosas, pensé que Por se eso, firmaba siempre guión, sí. ya, Cada director, aunque, empezaré a aunque leer, es una figura un poco sui generis, diferente a un creador de un guión, pero el director es considerado como autor. Entonces, todo autor, como explicamos, tiene derechos de por sí y si no los cede, no se entiende, no se puede utilizar su aportación, su obra, por terceros. Entonces, el autor de la música, el director, el guionista, el autor de la adaptación, todos tienen que ceder por escrito sus derechos al productor. ¿De acuerdo? perfecto, Y ahora un poco la última parte, que también si quieres, bueno, no sé, Alfredo o Tuche, un poco lo que quería hacer mención es al convenio que tenemos ideado firmar entre Écija y ADG con la idea de constituirnos un poco como abogados, como asesores legales de los socios de ADG a cambio, bueno, con unas tarifas reducidas, sobre todo para aportar nuestro trabajo en dos fases. Tanto en una fase de asesoría legal preventiva, es decir, cuando un guionista o un director está negociando un contrato o tiene dudas sobre lo que puede ser y lo que no, un poco para asesorarle en esa fase y evitar que después pueda haber conflictos, que es lo que suele ocurrir cuando no tienes asesoramiento o no conoces bien la normativa, lo que puede ocurrir a posteriori surgen conflictos o casos que no te esperabas y que es complicado resolver después. Es un poco una fase preventiva, pero también una fase posterior, cuando ya hay un conflicto, ha aparecido un problema en el que también nos constituimos como abogados para analizar obviamente el caso y para gestionar extrajudicialmente, idealmente extrajudicialmente, los casos. Por ejemplo, una carta a los productores, requerimientos, negociar con los productores y demás. Un poco, esta es la idea, porque hay casos frecuentes se suelen dar en la práctica. Por ejemplo, cuando te ofrecen un contrato, como cito ahí, te ofrecen un contrato y no sabes si conviene. ¿Por qué? Porque no entiendes bien los derechos que te piden, por el tiempo que te lo pides, la remuneración es adecuada o no. Luego también cuando se puede usar tu nombre o tu obra sin permiso, ves, no sé, has firmado un contrato de opción sobre el guión
te han pagado un precio, queda ahí y a los 2 años, 3 años ves una película que está claramente basada o se ha hecho a través de tu guión, pero nunca has recibido ninguna remuneración, ni has firmado un contrato y demás. Luego también, por ejemplo, si te han pagado menos o nada por una expresión mal redactada, o no te incluyen los créditos de una obra, o tú creaste el guión y luego en la exhibición de la película no están reflejados como autor. Estos son algunos casos que pueden darse en la práctica. ¿De acuerdo? Acá levantó la mano Alfredo. Ya. A ver, yo creo que aquí, Javier, sería bueno que les contáramos un poco lo que nos pasó el año pasado en la víspera del el estreno de una película en un festival. No vamos a decir el país para no andar con esto, y al final se había producido esto que está contando Javier, ¿no? Un contrato que estaba mal atado y el mismo día del estreno el productor requirió al director para que le pagara una deuda que había ido danzando, no estaba claro. ¿Y qué ocurrió? Que el festival canceló la exhibición de la película en ese momento, digamos, generó el problema para todos, ni para el productor ni para el director, y todo esto partía, y Javier y yo nos tocó intervenir en ese punto, partía de una mala negociación de lo que cada uno creía que tenía que hacer el otro. Es importante un poco, más que estas dos fases que os contaba Javier, de la parte reactiva, lo que creemos que es muy importante es la parte proactiva, que además es mucho más complicado porque es el momento en el cual, bueno, pues no siempre las lucas están tan florecientes o tan cercanas, estamos un poco en la fase de que a lo mejor no tenemos los fondos, y tampoco invertir un poco de tiempo y de un buen contrato puede evitar un montón de consecuencias jurídicas posteriores, que lo que tienen cuando tenemos que entrar en la segunda fase es que no son ni baratas ni rápidas, ¿no? En este caso, a pesar de que nosotros hicimos un ajuste tremendo, más bien fue un poco por ayudar al director en este caso, pero lo que él nos pedía era humanamente imposible gestionarlo judicialmente, jurídicamente, en el tiempo de lo que teníamos que hacer antes del estreno del festival, que era 48, que fue cuando llegaron los papeles a nosotros. Y creedme que los papeles estaban hechos fatal, o sea, no regulaban la mitad de las cosas, no estaba claro, había habido ya deuda por parte del productor que debió haberse reclamado mucho antes. Es muy importante también, ante los primeros hitos o primeros incumplimientos en un contrato, requerir, empezar a dejar rastro, porque las palabras se las lleva el viento, y cuando lamentablemente los abogados tenemos que intervenir, los tribunales, los arbitrajes, da igual donde sea, en el país que sea, lo que vale es lo que está escrito. El cómo se llega, o lo que hablamos, o lo que conversamos con un cafecito, con una cervecita, no nos sirve. Y creo que es importante hacer énfasis en esta primera fase, que lamentablemente coincide con el arranque de los proyectos muchas veces, pero es muy difícil reescribir la historia. Entonces, es importante tener un buen contrato, y hay veces que con el, bueno, ya arreglamos o ya vemos más adelante, lo único que estamos haciendo con eso es comprar un problema. Eso Javier y yo sabemos que nos va a dar problemas a medio o largo plazo, problemas que van a costar mucho más plata, mucho más tiempo, y que al final complica, porque lo que ocurre, o lo que pasó también un poco post-festival, es que a este director, el productor se encargó de hacerle un traje a medida y de generarle fama de polémico también, un poco de difícil de trabajar con él, ¿no? Entonces creemos que eso se hubiera resuelto, por lo menos nosotros hubiéramos hecho un contrato de otro tipo, y la idea de este convenio que hemos hablado con Che, y que os planteamos, es un poco es eso, que nos tengáis de referencia. Sabéis, y demás, es un campo que manejamos muy bien, asesoramos a nivel internacional a un montón de productoras, cine, música, hemos hecho cosas un poco luciéndonos un poco con Festival de Viña, con series que se han grabado aquí, que Javier y yo hemos intervenido en concreto en varias, con alguna película que ha ido a los Oscars. O sea, la experiencia es grande, y hay un cambio tremendo de paradigma cuando entramos y se hace un buen contrato, a cuando tenemos que entrar con el contrato a medias, no se regula todo, no queda claro, y ahí, como bien sabéis, los abogados somos muy dados a tergiversar las palabras. Entonces, lo que para mí es un 9 para el abogado de enfrente puede ser un 6, y ahí estamos entrampados. Entonces, yo creo que quiero hacer un poco de énfasis en esta primera fase, que me parece mucho más positiva que esperar a luego, oye, que vengan los abogados a resolver los conflictos o las negociaciones. Pucha, ahí ya estamos fregados, ya ahí estamos
mal parados y creemos que estos primeros documentos son básicos. Y por nuestra experiencia suelen ser los peores documentos. O sea, hay cosas que faltan un montón de regulación, que es un poco lo que Javier ha ido tratando de novelar o de hacer un guión de lo que se debe hacer. Y ahí os brindamos, por supuesto, nuestra ayuda y nuestro saber, porque esto que os pasa a vosotros, pues lo vemos muy a menudo y creemos que lo importante es evitar llegar a la segunda fase. No sé qué opina Javier de esto. No, está claro, sí, o sea, aunque obviamente nosotros somos parte interesada, pero siempre cuando te preguntan cuándo hay que contratar a un abogado en estos proyectos es cuanto antes mejor, claro, porque la idea es evitar lo que dice Alfredo, o sea, luego resolver los conflictos a posteriori, cuando no hay contrato, cuando hay dos partes ya peleadas, es mucho más difícil y puede resultar mucho más caro. Entonces, cuanto antes siempre para revisar un contrato, para decir qué derechos se pueden ceder, cuáles no, en qué consisten, es lo ideal. Entonces, un poco la idea del convenio con ADG, que también les pregunta Che en su día, en su momento, ¿sí? Cómo ha sido su experiencia con plataformas que muchas veces como situaciones bien complejas que tienen socios y socias? Yo les cuento acá a los socios y socias que vinieron que a mí me suelen llamar socios y socias para preguntarme, para pedirme asesoría y como ven en esta charla, soy bastante ignorante respecto a varios temas. Entonces, por eso me Sí. parece como fundamental tener esta asesoría legal. Y nada, quería saber, porque muchas veces tiene que ver con casos como para producciones con plataformas, que ahí Diego tiene harta experiencia, pero quería saber si usted le ha tocado eso. Sí, lo que pasa, claro, que el problema, sobre todo ahora, con el auge de las plataformas, es que ellos tienen normalmente la sartén por el mango, claro. Entonces, a no ser que seas un director muy renombrado, un guionista renombrado, un autor en general, ellos te ofrecen unas condiciones que o las aceptas o chao, como dicen, o contratan a otro. Entonces, negociar en ese ámbito es complicado a priori, pero obviamente si tú conoces bien la normativa, tienes experiencia previa, como en nuestro caso y demás, vas a poder analizar ciertas cesiones que te puede pedir una plataforma que son un poco a veces abusivas y decir, no, mira, chao, aquí me planto y no te puedo hacer esto por tal. O sea, con un asesoramiento adecuado puedes negociar mejor y incluso cambiar contratos que a priori no suelen cambiarse, como en el caso de plataformas como Amazon, como Netflix, que tienen sus cesiones tipo y suelen exigir que se firma o te contratan. Es un poco lo que suele ocurrir en la práctica. Ok. Hay otro, a ver, ahondando un poco, lo dice Javier, y hay veces que a lo mejor no hay mucha opción de cambiar el contrato, pero sí tener claro cuando firmas el contrato, cuando cedes los derechos, a qué te estás obligando. Es decir, tener claro, oye, yo estoy haciendo esto, pero resulta que a cambio de esta plata que me van a dar o de este fijo o variable, yo estoy asumiendo esta serie de obligaciones. Muchas veces nos encontramos que los propios firmantes de los contratos no saben a qué están obligados. Y hay veces que lo que estás haciendo es vender tu alma al diablo. Entonces hay un momento en el cual dices, está bien, sí, lo vas a hacer, pero sé consciente de que esto significa esto, que tiene esta serie de características que es importante levantarlas y asumirlas desde el minuto uno, porque si no eso, a la larga, vuelve a generar un conflicto. Cuando uno no tiene claro qué es lo que está cediendo, o qué es lo que está aportando, o qué es lo que está vendiendo, entre comillas, en ese contrato, ¿no? Javier, ¿y tienen a mano el tarifario que me pasaron? Sí, lo tengo a mano. ¿Quieres que lo ¿Podríamos verlo? proyecte? Sí, sí, me parece que sería A bueno. ver, un segundo, tengo que buscarlo. Yo lo tengo acá, el mismo ¿Lo tienes tú, la propuesta? es el mismo de la presentación, es el mismo que el del contrato, ¿no? Sí. Sí. Sí, Si lo tienes tú a mano, sí. Eh, bueno, déjame
ir acá. ¿Por qué no? ¿Era ese? Ahí está. Bueno, dice, este acuerdo podrá formalizarse mediante convenio marco entre ADG y ASIJA Chile, dejando constancia del compromiso mutuo, difusión y colaboración. Las tarifas preferenciales indicadas estarán vigentes durante los primeros 12 meses y podrán revisarse anualmente en conjunto con ADG. Los pagos serán realizados directamente por los socios interesados a ASIJA sin intermediación de ADG. Bueno, dale, Javier. No eso. Lo dividimos en dos fases fundamentales y normalmente se calcula, es un valor que se calcula por hora. Por ejemplo, en el caso de la asesoría preventiva individual, el valor que acordamos son 2 UFs y media masiva por sesión individual. Si, por ejemplo, un socio tiene una consulta concreta y quiere hablar con nosotros, pues lo que hacemos es fijar, no sé, puede ser una call, puede ser presencial, es una reunión con una limitación de 1 hora y media, yo creo que es bastante, con ese valor para analizar un poco lo que puede ocurrir, las implicancias y demás. Y esto, como reflejamos aquí, la tarifa general que cobramos por este servicio normalmente oscila entre las 4 UFs y las 5 UFs. Es la primera fase. Y luego aquí, en el caso ya después de lo que consiste en la resolución de conflictos, representación, pues hay varios valores dependiendo del tipo dependiendo de la fase en la que estemos y dependiendo del tipo de asesoramiento. Por ejemplo, lo primero que es habitualmente recomendado es una reunión preventiva, una reunión para tomar antecedentes con el socio, que es hasta normalmente 45 minutos, para revisar y analizar los documentos clave, contratos, correos y demás, con un valor de 2 UFs masiva. ¿De acuerdo? Luego, después de eso, puede implicar la redacción por nuestra parte de un informe o un email con el diagnóstico de lo que hemos visto y que se puede hacer y que recomendamos en ese caso concreto con un valor, si puede ser, por ejemplo, enviar una carta a la contraparte, si puede ser demandar o puede ser negociar. Y el valor en este caso son 3 UFs y media masiva. Y después está lo que es la gestión extrajudicial, que puede ser, como decía, una carta, un requerimiento, una negociación, que el valor está fijado en 4 UFs masiva. Y ahí lo siguiente, que está un poco pequeño, es si hacemos, por ejemplo, una carta o un ajuste contractual, más el seguimiento inicial con la contraparte, es el valor de 4 UFs masiva. ¿De acuerdo? Y luego una carta más una ronda de contrapropuestas con la contraparte, una negociación vía email o con videollamadas, serían 6 UFs. Y luego ya si estamos en el caso de una negociación prolongada, un borrador de un acuerdo, un memorando de entendimiento, eso vamos a hacer ya un presupuesto caso a caso porque el tiempo es más complicado de calcular. Una referencia pueden ser entre 8 UFs y 12 UFs. Es un poco los valores acordados dependiendo de la fase y la etapa. Bueno, los valores sí los acordamos, en algunos casos no sé si llegan a ser el 50%, pero en algunos casos se acercan. Acá dice, bueno, la hora incluida son referenciales, si se exceden habrá una tarifa presencial. ¿Qué no incluye esta fase respecto al punto C, me parece? Redacción de demandas judiciales ni comparecencia en juicios, gastos de mensajería, notarías o traducciones, representación judicial, presupuesto caso a caso con descuento mínimo del 30% respecto a la tarifa general. Eso, no sé si tienen preguntas, socios, socias. Ya no hemos pasado un poco, Sí. pero la verdad es que yo recibo muchas llamadas y solo doy consejos intuitivos y hago llamadas. Muchas veces llamo a Cristian, que es como un socio que sé que conoce. También cada vez voy viendo que Diego conoce más. Pero ¿cómo se llama? Pero bueno, pero la asesoría legal es fundamental y yo creo que, todos, por más de que no lo queramos reconocer, todos y todas, creo que alguna vez hemos sido perjudicados por firmar contrato. Uno piensa para atrás y dice, uy, cedí los derechos por 10 lucas, como por el trámite, y es como, y realmente
porque creemos que porque levantamos un fondo audiovisual nosotros, ya se nos financió el guión y realmente los productores tienen que pagar por nuestros guiones. Y hay una serie de etapas en la firma del guión, como mencionaba Javier, que debiéramos tratar de resguardarnos. Entonces yo veo ahí la fase, el acuerdo por la resolución de conflicto, un poco parte porque más, o esperemos que no haya más, aunque siempre van a haber, pero conozco casos, entonces también como por los casos que ya están in media res. Pero ojalá que la tarifa de la asesoría para una primera contratación son como 100 lucas, no sé, creo que eran 2F más IVA. Entonces me parece que igual son precios accesibles que ojalá podamos como, ojalá que lo vayamos aplicando y bueno, y además exija no, vamos a retomar lo del protocolo de derechos de autor con Cristian. Cristian, también hemos pensado que no podemos seguir con el tarifario si no lo unimos a esto. O sea que estas cosas, como lo vimos hoy día, va tomado de la mano el cobro de honorarios como la sesión. Entonces por eso eso no se ha publicado. Hemos visto que habíamos avanzado solo por un lado, pero que no estábamos viendo como el panorama completo. Así que eso, gracias por venir. Gracias Javier y Alfredo. Nada, Y nada, encantados. eso, y espero que, bueno, y esta semana me paso por sus oficinas para que Sí, firmemos y también y hacerle llegar esta información de un modo como más claro y gráfica a todos nuestros miembros asociados. de acuerdo. A vuestra Perfecto. disposición. Un placer, un gusto conoceros a todos. Chao. Muchas Gracias. 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 Muchas gracias por su Oh, tiempo. Chao, chao, chao. chao. Chao.